en Palacio de Gobierno. Estamos, como les dije, ya con el doctor Fernando Silva, abogado penalista. Doctor Silva, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Quería empezar a ver, quizá con esto último, desde su experiencia como penalista y como defensor, ¿es normal que se den estas visitas, renuncias, entregas para un defensor? Bueno, no es normal que se produzca una renuncia a la defensa en un momento tan crítico, ¿correcto?, para un cliente. Es normal que uno pueda dejar la defensa, sí, claro, en cualquier momento que lo considere pertinente por las razones que sean, digamos, independientemente de los argumentos propios de la defensa, ¿no? Sin embargo, dejar una defensa en este momento, yo creo que tiene que haber una razón, un motivo muy fuerte, ¿no? Y a ver, no quiero entrar al terreno de la especulación, pero me baso en las palabras del propio Benji Espinosa, que dio en su momento a la revista Hildebrand en sus 13. Él dijo que renunciaría a la defensa del presidente Pedro Castillo en la medida que no le digan toda la verdad, que no le den toda la información necesaria. Y a ver, lo que los hechos nos indican ya es que van a Palacio, a la residencia de Palacio, la DIVIAC y la policía no encuentran a Jennifer Paredes y luego 24 horas después se entrega. ¿Qué pasó? ¿Palacio ocultó a Jennifer Paredes? Bueno, de hecho, el doctor Benji Espinosa, al señalar esto en una declaración propia, digamos, y luego hacer la renuncia, uno puede inferir entonces que le han ocultado información o puede inferir que él ha encontrado su estrategia difícil de llevar, ¿no? También uno puede inferir que por las declaraciones que dio en la madrugada del día de hoy, 2 de la mañana aproximadamente, señaló que la señora Paredes no estaba en Palacio de Gobierno. Sin embargo, ahora sabemos que con la gente, que las rondas campesinas, ¿no?, la acompañan a entregarse a la Fiscalía, entonces probablemente estuvo en Palacio de Gobierno. Podría ser también esa una de las razones, sin entrar al esquema de la especulación. Sin embargo, si se comprobara, Omar, que la señora Paredes estuvo allí, que fue ocultada, ¿no?, por alguien de Palacio o por una orden presidencial, pues se corroboraría lo que la Fiscalía ya tiene como sospecha clara del presidente, que es la obstrucción a la justicia, ¿no? Bueno, lo decíamos más temprano en la plataforma de radio. Nuestras fuentes de RPP, señalan que Jennifer Paredes huyó, estaba en Palacio de Gobierno y huyó por la PCM y luego decide pues entregarse a la justicia 24 horas después. Claro, sin duda el equipo especial que está haciendo esta investigación no va a presentarse si no tiene una corroboración de que la señora está allí, ¿no? Tienes pues desde los enlaces telefónicos en las celdas de comunicaciones que te permiten ubicar a una persona en un espacio, hasta los seguimientos probables que se le ha hecho a esta señora, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuál es, ya entrando al terreno de la situación de Jennifer Paredes, su situación en este momento, valga la redundancia, cambia en algo el hecho de que se haya entregado a la justicia finalmente? Bueno, en principio la beneficia sin duda, ¿correcto? Una detención preliminar tiene como requisitos la existencia de un vínculo con el delito y la existencia de un peligro procesal, pero no de una manera tan grande como se requiere para la prisión preventiva, ¿correcto? Entonces, de hecho, hay algunos abogados penalistas que han criticado la resolución del juez porque no tiene tanta motivación como para una privación de libertad. Es lo que decía más temprano el doctor Roberto Pereira. Sí, claro, y hay otros abogados más. Roberto es uno de ellos, entiendo que el doctor Azabache también. Hay algunos abogados que se han pronunciado al respecto. El juez tenía que, digamos, fundamentar su decisión de por qué se está dando esta detención preliminar de 10 días. Y la ha fundamentado. Lo que ocurre es que para algunos abogados la fundamentación no ha sido la suficiente. Yo creería, sin embargo, que sí ha sido suficiente, porque es una detención preliminar por 10 días que el juez la toma con los primeros recaudos, porque es una cosa inmediata, o sea, es una necesidad de urgencia por parte de la Fiscalía. Dentro de ese plazo de 10 días el juez puede evaluar si es que genera la prisión preventiva pedida por el fiscal, o el fiscal simplemente dejarle en libertad a las personas para que continúe con el proceso de investigación. Por lo tanto, el que se haya presentado a la señora Paredes en realidad la beneficia, porque quiere decir que está afrontando una investigación de manera correcta. Sin embargo, el hecho, doctor, de no haber estado no habida para la justicia durante 24 horas
¿no aumenta la probabilidad de que el Ministerio Público le pida o pida una prisión preventiva? Es probable que el Ministerio Público pida una prisión preventiva por lo que se ha podido revisar de la resolución. La Fiscalía tiene elementos desde colaboraciones eficaces hasta movimientos bancarios de dinero que acreditan una participación en el delito de lavado de activos dentro de una organización por parte de esta señora. Entonces, estando ella bajo la posible protección de la persona más poderosa de este país, probablemente la Fiscalía presente un pedido de prisión preventiva argumentando un peligro procesal real. Peligro procesal además que ya está siendo imputado el presidente de la República desde la salida del exministro Mariano González hasta las declaraciones de los colaboradores eficaces que han sido de alguna manera públicas, en las cuales señalaban que desde la presidencia de gobierno se ha pretendido ocultar a todas las personas. De hecho, Juan Silva todavía sigue prófugo. Y Freddy Vázquez Castillo. Y Freddy Vázquez. Y además, no sé si esto se ha tomado en consideración lo que ha ocurrido el día de hoy. Es decir, ayer van a buscar a la señorita Jennifer Paredes, no la encuentran. Hoy el presidente de la República organiza un evento con los representantes de las rondas campesinas y esta dirigente, Lourdes Huanca, que es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas e Indígenas Nativas del Perú, estuvo en la mañana con el presidente en este evento, a su costado, y por la tarde vemos que ella misma acompaña hasta la Fiscalía, adentro de la Fiscalía, a Jennifer Paredes junto a su abogado y lleva consigo a decenas de ronderos para que lancen pues una serie de insultos al Ministerio Público y a la prensa. Pero lo que uno se pregunta es, ¿cómo sabían ellos que Jennifer Paredes se iba a presentar? Uno pensaría, o esto está coordinado desde Palacio. Sin duda, la actitud del presidente de la República desde el mensaje presidencial de anoche contiene una muy mala defensa en el ámbito jurídico y más bien todos los signos que él presenta, todas las acciones que él presenta, o por lo menos las que deja que la opinión pública las vea así, son de una coordinación directa en referencia a sus procesos. Es decir, él sale con la monserga que ya nos tiene acostumbrados de victimización, ¿no? Y ataques a la Fiscalía, sin embargo, oculta a una persona que está procesada, ¿no? Y todo este esquema del pueblo que él siempre usa, ¿no? Lo utiliza hoy día en contra de la Fiscalía, llevando a la persona a que se entreguen las personas que han estado con él. Entonces, para mí, esa es una circunstancia que le va a permitir a la Fiscalía mantener y sostener que el presidente obstaculiza la acción de la justicia. Ahora, la cantidad de tiempo, es decir, usted me señalaba que efectivamente usted cree que el Ministerio Público va a pedir la prisión preventiva para Jennifer Paredes. ¿Cuánto tiempo le podría pedir, dado entiendo que está en una investigación comprendida como una organización criminal? ¿Esto cambia la situación legal? Sí, claro. Lo que pasa es que cuando estás dentro de una investigación por lavado de activos, dentro del entorno de una organización criminal, las ventajas procesales, por decirlo de alguna manera, por parte de la Fiscalía son mayores, ¿no? La detención preliminar puede ser, la prisión preventiva puede ser hasta 36 meses, ¿no? 3 años. Pero por supuesto, ¿no? De hecho, lo hemos visto en los procedimientos de Lavallato, ¿no? Y esto es así. Entonces yo creo que la Fiscalía va a actuar de esa forma, ¿no? También forma parte de la estrategia de la Fiscalía, porque hay más personas investigadas, ha pedido detención preliminar solo con algunas. Yo entiendo que la fiscal Barreto, que es una fiscal que sabe hacer estas cosas, debe estar esperando además un flujo de información mayor, por ejemplo, con los detenidos que no son funcionarios públicos, los detenidos que son de estos hermanos Espino, ¿no? Entonces, ahí debe haber algún tipo de estrategia diseñada ya, ¿no? Y de hecho, lo comentábamos ayer, de hecho, es más probable que los otros detenidos, los otros 3 que no son familia del presidente, los hermanos Espino, el propio alcalde de Anguía, que sería el cajero, según la declaración de Bruno Pacheco, decidan declarar antes que la cuñada, que difícilmente va a querer embarrar a quien considera su padre. Por supuesto, de hecho ya deben estar en declaraciones, ¿no? Ya a este momento, después de toda la noche, estoy seguro que ya la Fiscalía tiene mucha más información. Y es probable que un juez, porque usted me dice, claro, el Ministerio Público lo va a pedir, el Ministerio Público puede pedir lo que quiera, o dentro de los márgenes de la ley, pero ¿cree que un juez acepte finalmente una prisión preventiva dadas las circunstancias? Lo que pasa es que ahí, en ese supuesto, el juez sí tiene que ser mucho más riguroso al momento de plantear su resolución. Él tiene que hacer una evaluación si los elementos de convicción que le va a presentar el fiscal son suficientes
para vincular en calidad de autor, más o menos una calidad casi probada del delito a esta persona sobre la cual pesa el pedido de prisión preventiva, y también en conjunto, de manera conjunta, la posibilidad de que esta persona evada la acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria. Entonces, esa evaluación es mucho más importante y más sólida que la resolución que hemos visto el día de ayer. Entonces, yo te diría, ¿no?, de lo que hay al día de hoy, podría ser que esto sí se cumpla en la señora Jennifer Paredes. Sin embargo, creería que no en los hermanos Espino, por ejemplo, ¿no? Que probablemente tengan un domicilio conocido, trabajo remunerado, digamos, un arraigo mucho mayor, no son funcionarios públicos, no tienen la capacidad que tiene el presidente de la República de, incluso, como se vio ayer, de evitar el ingreso de un fiscal con una orden judicial por 1 hora a la residencia de Palacio. Si esto hubiera pasado en una residencia común y corriente, la policía hacía el desarraje en los 20 primeros minutos que no le abran la puerta. Entonces, esa circunstancia es una circunstancia de poder. Entonces, esa circunstancia de poder sí perturba la actividad de la justicia. ¿Usted cree que es más probable que Jennifer Paredes vaya a un penal con una prisión preventiva que los propios hermanos Espino o el alcalde de Anguía? Yo creería que sí. Sin embargo, yo insisto, digamos, va a ser más sencillo, como me parece, el diario de la República lo cita, que empiecen a hablar los hermanos Espino al alcalde de Anguía. Ya me parece que ayer, dice la República, la hermana Angie Espino, cuando le preguntan sobre una de las empresas, la empresa que gana justamente una licitación de más de 3 millones de soles en Anguía, si no me equivoco, dice, no, esa empresa en realidad es mi nombre, pero el que maneja todo es mi hermano. Una señora que tiene 4 meses de embarazo además. Además. ¿No? Entonces, claro, por eso te digo, todo esto forma parte de una estrategia por parte de la Fiscalía. O sea, no es de ninguna manera que se haya decidido sin pensarlo o sin evaluar a las personas sobre las cuales se va a pedir la detención preliminar. Esto tiene un objetivo claro y es una estrategia. Digamos, cuando uno litiga frente a un fiscal, uno tiene que ponerse en todas esas circunstancias. Un fiscal sabe lo que está haciendo. El presidente de la República tiene 5 investigaciones abiertas. Así es. Esta, en la que están deteniendo a estas personas, incluso a su hija de cariño, entiendo que él todavía no está comprendido, porque lo lleva la fiscal Marita Barreto, pero no la fiscal de la Nación. Pero de lo que ya contó la fiscal Barreto en este expediente, claramente el próximo paso es que el presidente sea incluido, ¿no? Porque señala claramente, la cabeza de esta nueva organización sería Pedro Castillo. Claro, lo que ocurre es que la doctora Barreto debe haber recuperado o recopilado toda la información en este caso que le ha permitido hacer el requerimiento de detenciones y allanamientos que ha hecho, y dentro de esa información seguro ha vinculado al presidente de la República, y eso se ha trasladado ya, estoy seguro, a la fiscal de la Nación, a la doctora Patricia, y esa doctora debe de ya tomar las medidas probablemente. Lo que va a ocurrir es que habría una investigación preliminar y el presidente será llamado a declarar. Y de lo que vamos analizando y viendo, doctor Silva, esta investigación en particular es la que más está golpeando en términos legales, políticos, no sé si incluso personales al propio presidente. Lo que pasa es que en esta investigación, cuando uno lee la disposición del juez, porque, ojo, lo que no se ha hecho público es el requerimiento del fiscal, que debe ser más completo aún, ¿no? La resolución del juez es como un resumen de lo que él ha podido verificar y una fundamentación de las medidas. Pero uno puede entender allí que tienen información de los municipios de Cajatambo, del municipio de Andía, tienen información de todos esos movimientos económicos. Yo te diría que esta investigación es muy completa. De hecho, ya, Omar, contra el presidente de la República, todas las investigaciones tienen gran soporte probatorio, ¿no? Gran soporte probatorio. Y hay un dato curioso que usted menciona, claro, de lo poco que se conoce con este expediente para el pedido de detención, ya se detalla que son, por ejemplo, 10 obras en el distrito de Anguía, que se habían visto beneficiadas. Incluso el Ministerio Público da el detalle de cómo se dio este beneficio. Son casi 30 millones de soles de perjuicio para el Estado. Y tenemos algo importante que me parece que no tenemos en los otros casos, los famosos depósitos. La ruta del dinero. Claro, la ruta del dinero. ¿Cuán importante es eso, doctor, en estas investigaciones? Sobre todo para los delitos de lavado de activos. La ruta del dinero es la base fundamental
para poder señalar si aquí hubo actos de tendencia, actos de conversión o inclusive, ¿no?, de corrupción de funcionarios. Entonces, ese es el esquema que la Fiscalía, en este caso, de lo que uno puede revisar, parece que tiene completo. Por eso es que la fiscal ha decidido plantear una detención preliminar, porque dentro del plazo de 10 días, dentro de ese plazo, ella tiene que decidir si formaliza la investigación preparatoria, decidir si hay prisiones preventivas. Y esos ya son pasos muy importantes para un fiscal, porque tiene a los abogados de la defensa, ¿no? Entonces, una formalización de investigación preparatoria requiere que el fiscal te diga cuándo, cómo, dónde y quién cometió el delito. Esa es una cosa muy completa. Entonces, si un fiscal hace este pedido es porque tiene casi ya esto cerrado, ¿no? ¿Y hasta dónde? Porque esto ya va a entrar nuevamente a un debate incluso de competencias muy interesante desde el plano legal, incluso constitucional. Teniendo todo esto tan avanzado, con testigos, la ruta del dinero, cada vez más colaboradores, vemos ya al abogado del señor Juan Silva queriendo decir que, bueno, tiene pruebas, también quiere colaborar. Digamos, ¿hasta dónde va a poder avanzar la fiscal Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, en cuanto al presidente de la República? Algunos hablan de que podría sí pedir una detención, una prisión preventiva, la suspensión judicial. Realmente, desde su punto de vista, ¿hasta dónde va a poder avanzar? Claro, Omar. Este escenario es un escenario que nunca se ha visto en la historia republicana de nuestro país. Jamás. Por lo cual, es un escenario de creación. Y es un escenario de creación desde las normas jurídicas que tenemos. Entonces, el Estado peruano tiene su norma principal, que es la Constitución Política del Estado, con sus normas internacionales a las cuales el Estado se ha adherido y ratificado. Y también tiene sus normas procesales y sus normas de derecho penal. Yo personalmente creo que la Constitución del Estado permite, desde el artículo 114 y el artículo 115, a una suspensión. Dígame. Le pido unos instantes, estamos conectados con el doctor, viene como abogado del presidente. Doctor Silva, a ver, varios puntos que ha dejado sobre la mesa el doctor Espinosa. Es abogado del presidente, evidentemente, tiene que defenderlo. A ver, primero el último, porque yo he conversado de este tema con otros penalistas que han leído a detalle pues, la resolución del juez de primera instancia que acepta que se investiga el presidente, una cosa sui generis, nunca había pasado, y él efectivamente cierra la posibilidad de que ya no se pueda avanzar más, que era justo una de las preguntas que le hacía. No, lo que hace el doctor Checli es que faculta o valida la decisión del fiscal de la Nación de ese entonces, el doctor Pablo Sánchez, de hacer una investigación preliminar contra el presidente de la República. De hecho, el último párrafo de la resolución, antes de la parte decisoria, expresamente señala además que esa resolución no ha abordado ni ha analizado ninguna posibilidad, lo deja abierto inclusive, de alguna medida limitativa de derechos para el presidente, ¿correcto? Pues eso es lo que estábamos conversando antes de la intervención del doctor Espinosa. Entonces, con lo cual, ha abierta la posibilidad por lo menos de discutir eso, ¿no? Y es más, me parece, yo leí la resolución, haber leído un fragmento donde el juez señala que cualquier nuevo pedido que vaya ya en otra etapa tendrá que ser solicitado y él tendrá que evaluarlo. Y de hecho, lo que dice el doctor Espinosa ahora es que las resoluciones judiciales hay que cumplirlas, sin embargo, él la ha impugnado, ¿no? Esa resolución la ha impugnado porque él considera que no se debe investigar ni siquiera preliminarmente al presidente de la República. Cuando la Constitución habla de acusar, que es un término procesal, correcto, que se desarrolla en las normas debajo de la Constitución, y hay investigación preliminar, investigación preparatoria, hasta la acusación. Entonces, con lo cual, es posible continuar con la investigación. Veamos qué dice la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema al respecto, ¿no? Que debería pronunciarse prontamente, sí, claro, porque este vacío también permite todo este tipo de especulaciones. Pero solo para que quede claro, entonces no queda cerrada, digamos, la investigación del presidente en la etapa preparatoria. Esto puede continuar más allá, que era lo que justamente comentaba. En la preliminar, sin duda. Tanto no queda cerrada que ha sido impugnada la resolución. O sea, no es una cosa juzgada, ¿no? Entonces queda abierta la posibilidad, incluso de que la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema puede revocar la resolución y decir no se le investiga al presidente tampoco. Es decir, para ponerlo en términos más concretos, ¿cabe la posibilidad de que la fiscal de la Nación pida una prisión preventiva para el presidente Castillo? Ahí podemos sentar a un terreno, estamos entrando ya en una especulación pura de lo que vaya a hacer la doctora Benavides. Sin embargo,
pasa además de por los requisitos procesales propios del proceso penal para una prisión preliminar o prisión preventiva del presidente de la República, la condición de jefe de Estado, la administración del Estado, el rumbo del Estado, todo lo que eso implica, ¿no? Yo creería que una medida del tipo de una prisión preventiva para un presidente de la República va a ser muy severa para el Estado, ¿correcto? El juez Checli va a tener un gran problema procesal para desarrollarlo. En puridad se puede discutir, por lo menos. Pero, por ejemplo, el peligro de fuga que tendría que verificarse en una prisión preventiva a un presidente de la República que tiene que pedir permiso al Congreso de la República. Entonces, sería muy difícil gestionar allí los tres elementos completos de una prisión preventiva. Más bien, yo sí creería que se le puede suspender al presidente sus funciones. Que es una de las, digamos, los supuestos que han planteado varios juristas, Sí, César sin duda. Savache, entre otros. Claro que sí, o sea, eso realmente es posible, porque la Constitución habla, por ejemplo, de incapacidad temporal, ¿no es cierto? Independientemente de los temas de incapacidad moral, de suspensión por vacancia. ¿Pero ¿no? usted habla de una suspensión parlamentaria o una suspensión No, judicial? no. Lo que pasa es judicial. Lo que ocurre es que un juez puede adelantar o suspender a un funcionario público. Lo que ocurre es que el Código Procesal Penal establece que no puede hacerse con un ciudadano que ha sido elegido para un cargo público por votación popular. Sí, claro. Sin embargo, los tratados que el Perú ha firmado con Naciones Unidas, la Convención Anticorrupción, señalan que el Estado y los jueces deben de dar viabilidad para evitar todos estos procesos, esos esquemas de corrupción. Con lo cual un juez podría inaplicar esa norma. Ahora, me lo decía ayer Catherine Ampuero, ex procuradora, esto no abre la puerta a, digamos, una situación de muchísima inestabilidad. No lo digo por el presidente Castillo, lo digo en el futuro. Es decir, que un juez pueda suspender a un presidente de la República en funciones. Sí, sin duda que lo abre, pero tenemos tres poderes en el Estado y es un balance de poderes, ¿correcto? El Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, los tres tienen un juego dentro de la estructura del Estado que permite ese tipo de controles. Ahora, no está regulado, Omar. Sí. Entonces, esta oportunidad será muy importante para que el Congreso regule ese tipo de circunstancias. Exacto, todo es nuevo, ¿no? Como conversábamos con el doctor Benji Espinosa, y ahí también planteaba algunos detalles sobre lo que fue ayer la intervención de la Fiscalía, de la Policía a Palacio de Gobierno. Yo tengo entendido que fue más de una hora, cerca de 2 horas. Él dice que no, pero no nos vamos a poner a pelear por tiempos. En concreto, dejémoslo que en 1 hora no se dejó entrar a la policía en el Ministerio Público. Claro, lo que ocurre es que el doctor Espinosa sin duda relativiza ese periodo de tiempo, ¿no? Lo concreto dice es que se ingresó. Sin duda, puede haberse ingresado a las 4 horas y lo concreto va a seguir siendo que se ingresó. Claro. Pero sin duda que esa hora, esas 40 minutos, esas 4 horas posibles podrían haber permitido que esta persona se escape, ¿no es cierto? No solo que se escape, yo le decía que se borre todo rastro de que la señorita estuvo ahí. Entonces esa relativización, correcto, y claro, darle una importancia mayor a la residencia del presidente de la República dentro de Palacio de Gobierno, pues es un distractivo muy vendedor, finalmente, ¿no? Porque finalmente es la residencia, es una casa, como la de todos, no dice absolutamente nada. Claro, la ley dice algo sobre que hay protocolos que cumplir para entrar a Palacio de Gobierno. Porque finalmente estamos que el Estado contra el Estado. O sea que un funcionario público es un fiscal también, y el fiscal se ha presentado con una orden judicial, que además en uno de los puntos de sus considerandos señala que aquel que se oponga a la ejecución de esta norma será denunciado. Y sobre ese punto, ¿pueden ser denunciados los funcionarios que estuvieron en ese momento? Supuesto. Como Beder Camacho, subsecretario general de Palacio, que ya está siendo investigado y que estuvo en ese momento. Beder Camacho, los personal de seguridad del Estado que estuvo ahí, que le prohibió el ingreso al fiscal. Hemos visto ahí a uno de los miembros del equipo especial, al señor René Colchado, si no me equivoco, el coronel. Harry Colchado. Estaba los fiscales. Finalmente han dejado, yo entiendo que dentro de un acta fiscal han dejado constancia de todo esto y el fiscal decidirá si esto compete a conformarle un juez para que se hagan los procedimientos correspondientes. Y ahora llamativo, claro, no lo dice el doctor Benji Espinosa, pero cuando la primera pregunta que le hago es por qué decide volver a la defensa del presidente Castillo y señala muy claramente que aquello que lo hizo renunciar ya se eliminó, ya no está.
Y lo que ha cambiado en las últimas horas es que Jennifer Paredes se entregó a la justicia. Entonces, sí, pero pueden haber cosas también internas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con eso. Eso sí es muy amplia el abanico de posibilidades, ¿no? Claro, el más llamativo es la entrega de la señora Paredes, pero es muy amplio, ¿no? pero bueno, a ver, ¿cuán complicado va a tener ahora, ya entrando a la expectativa del caso en sí sobre el presidente de la República, la defensa del doctor Benji Espinosa, ¿no? Porque pareciera que, como comentábamos, la Fiscalía tiene ya casi todas las piezas del rompecabezas. Por lo menos en este caso, tiene todas las piezas del rompecabezas que deben haber sido trasladadas a la doctora Patricia Benavides para que tomen las medidas que correspondan, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y también cómo avanza esto en el plano político, que es otro caso, ¿no? Y que me parece que en este momento lo más avanzado que se tiene es la acusación constitucional por traición a la patria. Y termino con eso, doctor. ¿El presidente podría presentar algún recurso para detener este proceso en el Parlamento? Fíjese, algunas organizaciones han presentado recursos ante el Poder Judicial, por ejemplo, para detener la elección del defensor del pueblo. Así es. ¿Correcto? Porque consideran que eso viola las normas constitucionales, han presentado recursos de amparo, acciones de amparo y todo eso. No me sorprendería que el presidente también lo haga. No sería el primer presidente que lo haga. Alan García en algún momento, cuando la mega comisión lo planteó y un juez detuvo esta investigación o esta comisión de fiscalización, si no me equivoco. Entonces, probablemente lo vaya a hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces también en el plano parlamentario. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Fernando Silva, abogado penalista. Son las 9:12 de la noche.